¿Cómo habría que recordar, entiende usted, o cómo lo recuerda usted a Carlos Menem? ¿Cómo lo definiría políticamente? Bueno, como un gran líder, con ideas muy claras de lo que quería lograr y con capacidad para llevar a la práctica esas ideas. Yo lo ayudé en dos ámbitos que yo creo que son los ámbitos en los que él deja un mejor legado, que es el tema de la política exterior, porque fui su primer ministro de Relaciones Exteriores, y en el ámbito de la organización de la economía, porque realmente se produjo una transformación ejemplar de lo que debe ser una economía bien organizada, que despliegue estabilidad y abra oportunidades de inversión y siente las bases para el crecimiento. Yo creo que esas dos, es el rumbo en esos dos aspectos de la política del gobierno de Menem es algo que lamentablemente fue totalmente abandonado y revertido desde el gobierno de Duhalde, desde el 2002 en adelante, por supuesto pasando por el de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y ahora por el de Alberto Fernández, y todo en la dirección absolutamente incorrecta e inconducente, ¿no? Por eso ahora tenemos una estanflación que data ya de prácticamente 8 o 10 años, y es un problema muy parecido al que teníamos antes de entrar en el proceso hiperinflacionario que luego resolvimos durante el gobierno de Menem, ¿no? En fin, yo espero que se rescate todo lo positivo de ese periodo y se utilice no tanto para elogiarlo a Menem o elogiar a quienes hemos colaborado con él, sino para pensar sobre buenas soluciones para los problemas que hoy tenemos en la Argentina. Cavallo, con la perspectiva que dan los años, ¿usted cree que fue más lo positivo de la experiencia con Menem como presidente en la Argentina que lo negativo? Absolutamente, por supuesto. El gobierno de Menem fue un gobierno que, por supuesto, como todos los gobiernos y como todos los seres humanos, cometió errores, pero el saldo es sumamente positivo y lo hemos visto en 10 años de estabilidad, o sea, un país que había estado plagado por la inflación y había caído en hiperinflación, tuvo 10 años de estabilidad. Además, muchas inversiones, una transformación de la estructura productiva y sobre todo de la infraestructura, una gran capitalización de la Argentina en el sentido productivo y un crecimiento que la mayor parte de los años fue significativo. Por supuesto, hubieron años de recesión, como los hay en todos los países del mundo, pero en un clima de estabilidad y con una economía bien organizada. Cavallo. Todos los demás, hay muchos aspectos de los que obviamente siguieron existiendo problemas, pero no hay ningún régimen monetario, fiscal, que elimine todos los problemas de una economía. Lo que hay que hacer es buscarle solución a los problemas dentro de las reglas de juego que son capaces de desplegar por lo menos un clima de estabilidad, que es algo muy necesario para cualquier economía. No hay forma más gravosa, más de crear pobreza que tener inflación en una economía. Eso es lo peor, ¿no? Y lo hemos visto, apenas se abandonó la convertibilidad en el 2002, en el gobierno de Duhalde, con la especificación y la devaluación tremenda, ahí aumentó muchísimo la pobreza, aumentó la desocupación, hubo una gran recesión adicional a la que ya venía provocada por eventos del exterior en los años anteriores. Pero no hay nada peor para una economía que introducir inestabilidad cambiaria, fuertes devaluaciones y por supuesto todo eso desorganiza la economía, como que quedó muy desorganizada. Alguna gente piensa que no, después Kirchner logró reencauzarla. No, Kirchner aprovechó una coyuntura internacional súper favorable que nunca se había dado en el pasado, y a pesar de que
recibió una economía muy bien capitalizada, con muy buena infraestructura. Lo único que hizo fue hacer demagogia, aumentar el gasto absolutamente improductivo y intervenir en los mercados, distorsionar. Por supuesto, todos esos defectos se acentuaron cuando entró Cristina al gobierno con las ideas de Kicillof, y bueno, y ahora lo estamos viendo con la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Lamentablemente Macri, que podría haber retomado las políticas de los 90, estaba como un poco complejado al respecto y no tuvo la fuerza y la claridad, aunque el rumbo que definió obviamente era el mismo rumbo que había impuesto Menem en la década del 90 y que había continuado, debo decir, de la Rúa, ¿no? Lo que pasa es que de la Rúa le tocó un periodo muy, muy crítico y se desató además una crisis financiera que tuvo que ver con el gasto público excesivo de las provincias y el endeudamiento de las provincias con el sistema bancario argentino, que había sido básicamente un problema de la provincia de Buenos Aires, con Dualde como gobernador, y que luego de alguna manera se contagió al resto de las provincias que utilizaron los fondos de coparticipación federal para endeudarse con los bancos y financiar excesos de gastos públicos, que fueron lo que realmente condujo a la crisis financiera del año 2001. Cavallo, si nos permite, le pedimos algún poder de síntesis en la respuesta porque queremos hacerle un par de preguntas más. Una tiene que ver con las privatizaciones durante el gobierno de Menem. ¿Estuvieron viciadas por la corrupción? ¿Estuvieron manchadas por la corrupción? ¿Qué diría usted? No, no las privatizaciones que se hicieron desde el año 91 en adelante. Las privatizaciones que condujeron precisamente dirigentes cordobeses muy sanos y que ustedes pueden ver cómo viven hoy en Córdoba y se van a dar cuenta que ninguno de ellos se enriqueció con las privatizaciones. Hicieron muy buenas privatizaciones. Todas las de la energía que condujo Carlos Bastos, previa sanción de la ley de hidrocarburos y de la ley del gas y de la ley de la electricidad. Todas las de transporte que condujo Edmundo del Valle Soria, las de los puertos que condujo Rafael Conejero. Fueron intachables esas privatizaciones. Y además, en el año 91 introdujimos cambios, renegociamos contratos que no habían sido muy bien hechos cuando todavía no había convertibilidad y por tanto había... Está bien, Cavallo, pero si me permite, usted dice desde el 91 en adelante, Pedro, Dromi y compañía... Bueno, pero justamente las privatizaciones dudosas, que no sé si habrá habido corrupción o no, pero que no estuvieron bien hechas, como la de las la de Aerolíneas Argentinas, y la otra que había hecho Dromi eran los peajes, las rutas por peaje. Esas las cambiamos totalmente en el año 91, renegociamos los contratos. Me recuerdo que, por ejemplo, Soria estuvo dedicado prácticamente un año a renegociar con los españoles el contrato de Aerolíneas Argentinas para encauzarlo adecuadamente. Yo dispuse cambiar totalmente el régimen de peajes. Dromi había autorizado $3 por cada 100 kilómetros de peaje. Yo lo bajé a $1 y sin embargo se hicieron luego las inversiones en las rutas. Y con respecto a EPEC, no a EPEC, a Entel, a los teléfonos, claro, ahí no sé si habrá habido o no corrupción, pero había habido errores que eran prácticamente haber privatizado como monopolios con unas tarifas muy, muy altas. Lo primero que hicimos apenas lanzamos la privatización, la convertibilidad, fue obligar a bajar las tarifas porque no admitimos la indexación que se había puesto en los contratos. Y luego, después se hizo lo que se llamó el rebalanceo, que eso lo hizo también un cordobés, lo hizo Germán Cámeras, y que se hizo muy bien, introdujo competencia y abrió a la competencia todas las telecomunicaciones. Por eso hoy, hasta que el gobierno empezó a meter mano de nuevo en todos estos temas,
pero el sistema de telecomunicaciones funcionó bien, con libertad. Cavallo, es un debate que da para largo, ¿no? Una precisión le pedimos por último sobre esta situación que se da en Río Tercero, que rechaza adherir al duelo decretado a nivel nacional. ¿Qué mirada tiene sobre ese gesto dispuesto por la comunidad de Río Tercero, por su municipio? Bueno, yo lo entiendo por el drama que significó la explosión, pero yo creo que pensar que Menem dispuso que se produjera ese hecho, yo creo que es totalmente injusto. Yo no lo veo a Menem, yo lo conocí muy bien a Menem, y Menem nunca hubiera autorizado a hacer explotar Río Tercero, ¿no? Pero bueno, yo entiendo, lamentablemente la justicia no fue capaz de dar una respuesta pronta a ese tema, como lo ocurre con todos los temas que una vez que van a la justicia, ¿no? Ahí, por ejemplo, la DAIA también ataca a Menem diciendo que Menem encubrió y no permitió que se descubriera quién puso la bomba en la AMIA y en la Embajada de Israel. Eso es, imagínense, ¿qué más hubiera querido Menem que se pudiera descubrir y castigar a los responsables de las bombas en la Embajada de Israel y en la AMIA? Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene idea de lo difícil que es gobernar y cómo muchas veces cosas que un presidente quisiera hacer, como por ejemplo que haya castigo para los terroristas que atentaron contra la Embajada de Israel y la AMIA, pero no tuvieron las herramientas, no encontraron la forma de hacerlo. Pero pensar que Menem en esas cosas encubrió a los autores de los atentados o perturbó que se descubriera la verdad es un error, es un error. Yo creo que es